Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL The Made Series basados en el libro. Todos nos rodearon ahora en silencio y nos miraron a Aoi y a mí con curiosidad. Nunca le expresé nada. Podría haberle dicho que la amaba una o dos veces, pero nunca le expliqué realmente cómo me sentía. Siempre fue Aoi quien expresó sus sentimientos. Si no fuera por su persistencia, todavía estaría rechazando el hecho de que me pudieran gustar las chicas. No, no me gustaban las chicas. Me gusta Aoi y solo Aoi. No había nadie en este mundo que pudiera llenarme. Lo busqué todo el tiempo, pero el primer día que la conocí y la miré a los ojos, supe que ella sería la que entraría y sacudiría mi mundo para siempre. Siempre busqué al indicado y ese eres tú, Aoe. Tomé su mano y la toqué suavemente en la espalda. Al principio no podía aceptar el hecho de que siento esto por ti. ¿Cómo podría? Tú eres mujer y yo soy mujer. La naturaleza creó a hombres y mujeres para estar juntos. No podía pensar de otra manera. Jen, no pude engañarme por mucho tiempo. Al final perdí contra ti. Te amo desde la primera vez que nos vimos hasta hoy. No hay un día en que no te ame. La niña pequeña saltó y me abrazó. Ambas nos mecimos mientras nos abrazábamos. Era nuestra expresión cuando nos reconciliamos después de una pelea cuando vivíamos juntas como compañeras de cuarto. Nunca quise dejarte, pero no podía soportar verte trabajar tan duro. Eres una niña pequeña. No podías trabajar en una obra de construcción para mantenerme y renunciar a tus estudios. ¿Cómo podría vivir con eso? Puedo vivir con eso. No deberías decidir por mí. Y si fuera yo quien trabajara en la obra y tú estuvieras en casa, ¿podrías vivir con eso? La solté y limpié sus lágrimas con mi pulgar. Duele pensar en eso, ¿no es así? Eso fue lo que pensé. Puedes pensar que soy fría porque en realidad nunca expresé nada, pero realmente te amo. Cada minuto de cada día pienso en ti y lo que estarás haciendo. Cuando pienso en ti me duele. Agarré mi pecho y mi voz temblaba como si hubiera perdido el control. Siempre me preocupé de cómo ibas a vivir sin mí. ¿Estarías llorando? ¿Me odiarías? Si me odiaras, ¿sería más fácil para ti vivir? No tienes que anhelarme si me odias. Puedes seguir adelante con el odio y crecer con gracia. Ahora eres famosa y puedes vivir con otras personas. Estás a punto de tener una familia. Jen, gritó Aoe, su rostro estaba lleno de lágrimas. No pude evitar llorar con ella. Mi mamá dijo que no existe el amor eterno. Al final, todos voltearán a su género original. Es una maldición amar a alguien del mismo género que tú. Si conoces a alguien agradable, me alegraré por ti. Jen, di la verdad, no mientas. No eres feliz, dime que no lo eres. La pequeña niña ahuecó mi cara con sus dos manos y me obligó a mirarla a los ojos. Sé sincera conmigo, solo dime cómo te sientes acerca de eso. Dime, no pienses por mí, no hagas nada que creas que es bueno para mí. Quiero la verdad sobre cómo te sientes. Eso es lo que quería saber. Pensé un dicho de una mujer, la dueña de la cafetería, Love. Lo que dijo se me quedó grabado en la cabeza todo el tiempo. No pienses por ella. Era su trabajo pensar en cómo se sentía. ¿No serías feliz si mis padres me dijeran que sería más feliz casada con el hombre, que era más rico y mejor que el hombre que amabas? Pero eso era el amor, lo elegiste por ti misma. No serás feliz si alguien más elige por ti. Fue lo mismo aquí cuando pensé que hoy estaría mejor sin mí. Tendría un futuro mejor, aunque ahora tenía un buen futuro, pero ¿y si no salía como esperaba? Podría culparme a mí misma por dejarla sola para enfrentar todo el problema. Ok, sería sincero por una vez.
No importaba lo que pasara, había mantenido mis sentimientos por mucho tiempo. No quiero verte casarte. Finalmente dije lo que pensaba. Fue lo más honesto que jamás había dicho. Sentí alivio. Otras personas podrían pensar que era una mala persona, pero que se jodan. Yo haría esto por mí misma. No quiero verte casarte, te quiero solo para mí. Aoi me sonrió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su rostro se veía más feliz que cuando se estaba tomando fotos con su vestido de novia, con los invitados a la boda. Siempre quise verte en los últimos 3 años, pero tenía miedo de que me odiaras si me veías. Me reí con lágrimas, pero volví y descubrí que me odiabas, y me rociaste agua en la cara. Oh, Jean, no hables de eso. Aoe se rió cuando pensó en eso. Ahora me siento culpable. No estoy segura si es demasiado tarde, pero ¿puedes entrar conmigo? El amor necesita dinero. No sabía cómo hacer dinero, pero sé cómo hacerlo ahora. Obtuve mucho dinero dibujando caricaturas. Cada mes gano mucho dinero y también dibujo portadas de libros. Eres muy inteligente. Lo importante es que dibujé la portada de tu novela, pero no lo dije. Si te enterabas, te volverías loca y dejarías la editorial. Parecía tan sorprendida de escuchar eso. Ella lloró aún más ahora.